que son alfágenos, ¿no? Eso hemos visto en la mañana. Entonces ahora vamos a continuar. Entonces hemos visto los diagramas de Gillet, ¿no? Que los diagramas de Gillet tienen una aplicación muy importante para, justamente para ceros, o sea, para hacer lo que son enfriados en equilibrio, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la mañana, que son enfriados en equilibrio, pero con un enfriamiento bastante lento, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la mañana. ¿Ya? Entonces ya también he calificado sus exámenes. Si es que hay tiempo un día, les voy a dar su nota, si no ya será el viernes. Pues. Ya, estoy buscando un documento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a tratar de seguir continuando, ¿eh? Sí, ingeniero. Sí, ya. 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 Entonces vamos ahora a continuar viendo lo que es aceros aliados, aceros para herramientas y fundiciones aliadas. En la clase anterior hemos visto cómo es que los elementos alfágenos son formadores de carburo y aparte de eso estabilizan a la ferrita, ¿no? Cierran la austenita y estabilizan la ferrita. Y también hemos visto los elementos gammágenos, ¿no? Que estabilizan la austenita, ¿no? Cierran la región ferrítica y estabilizan a la austenita. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son aceros aliados. ¿Ya? Miren, un acero aliado es aquel cuyas propiedades y características se deben a algún elemento diferente del carbono. ¿Ya? O sea, ya no hablamos de aceros al carbono. Y que el porcentaje de elementos de aleación sea mayor de 5%. Por ejemplo, el 4340, el 4140 son aceros
de baja aleación, le llamamos así, ¿no? Porque sumados sus elementos aliantes no llega al 5%, llega al 3% más o menos ahí, ¿no? No sé si ustedes le ha tocado 43, 40, 41, 40, han notado eso. Pero cuando ya la suma de sus elementos aliantes es mayor del 5%, ya se consideran que son aceros aliados, ¿ya? Entonces, que quede claro. Entonces, quiere decir que al diagrama hierro-carbono le agregamos elementos de aleación, cuya suma de esos elementos de aleación sea mayor del 5%. Si es menor del 5%, son aceros de baja aleación, o en algunos casos le llaman de media aleación. Pero vamos a hablar ahora específicamente de aceros aliados, donde el porcentaje de elemento aliante ya es mayor del 5%. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el propósito de la aleación? O sea, quiere decir del elemento que se le agrega, pues, al acero en este caso. Los elementos de aleación se añaden los aceros para muchos propósitos. Los más importantes son, pero hay que quede claro, ¿eh? Los elementos de aleación, ya les he dicho, no le agregamos el cromo como cromo, el níquel como níquel puro, el silicio como silicio puro, etcétera. No, lo agregamos como ferroaleación. Ferrosilicio, ferrocromo, ferromanganeso, ferrotusteno, ferromolibdeno, etcétera, ¿ya? Porque así sus puntos de fusión son más bajos, pues. Porque imagínense si le queremos agregar tuxteno, por ejemplo, ¿no? El tuxteno, su temperatura es más de 3200, 3500 grados centígrados. Y nosotros fundimos el acero a 1600 grados centígrados y nunca lo vamos a tener en estado líquido al tuxteno, pero no. Por eso se le agrega en ferroaleación, porque en ferroaleación su temperatura son más bajas, ¿no? Es casi como para hablar. Nosotros, por ejemplo, necesitamos magnesio, necesitamos algunos elementos como cromo, níquel para nuestra zinc, ¿no? Seguro han escuchado eso que está de moda, que el zinc, etc. Pero lo tomamos, son zinc solubles, pues, en estado líquido, así, ¿no? Son mezclados con otras sustancias, pues. Entonces, esos ya son solubles a temperatura ambiente, así igualito casi, para que tengan una idea, ¿no? Así igualito casi. Por ejemplo, nosotros necesitamos hierro, ¿no? El hierro, pues imagínense, para poder, si lo que debiéramos comer el hierro, pues a 1535 grados centígrados, no lo podemos, ¿no? Porque antes de 1535 está en estado sólido, imagínense. Pero se encuentra dentro de soluciones líquidas combinados con otros elementos que sus temperaturas son muchas más bajas, ¿no? Entonces, igualito casi podemos decir esto, ¿ya? Igualito es, agregamos los elementos de aleación, ¿no? Pero no como elemento puro, sino como ferroaleación, ferro, cromo, ferro, níquel, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, más o menos para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuáles son los propósitos? ¿No? Los propósitos son aumentar la templabilidad, ¿no? Y acá nosotros ya hemos estudiado, hemos visto cómo los elementos de aleación indudablemente aumentan la templabilidad, ¿no? La facilidad con que se forma la martensita, aún con velocidades de enfriamiento lento, pues, ¿no? Hemos visto eso, aumenta la templabilidad. ¿Ya? Y gracias a esta propiedad, nuevamente les repito, es que han surgido, porque ustedes saben, los aceros de alto carbono tienen alta dureza superficial, pero esa dureza superficial cuando se penetran hacia el interior del acero, decaen rápidamente. Entonces eso surgió la posibilidad, dicen los investigadores, se dieron cuenta de esa propiedad que tenían los aceros, y mejor dijeron, no, usamos aceros de medio carbono y con elementos de aleación, ¿no? Ustedes han visto, el acero de medio carbono tiene la dureza, por ejemplo, estamos hablando de 4340, su dureza tiene pues cerca de 60 Rowell C, mientras el 1060 llega a 65 Rowell C, ¿no? Entonces, pero esa dureza en la superficie se deja penetrar más hacia el interior.
Que no, eso no sucede a pesar que tiene alta dureza en la superficie del acero 1060, ¿no? Rápidamente cae. Entonces de ahí nació la posibilidad de mejor tener aceros de carbono medio y agregar elementos de aleación, pues, ¿no? Y son mucho más resistentes. Entre 40 son aceros de alta templabilidad y son aceros de alta gama, pues 41, 40, ¿no? Entonces, aumentar la templabilidad es una de los propósitos. Mejorar la resistencia a temperaturas comunes, o sea, quiere decir, por ejemplo, a la temperatura común hay que decir a su temperatura de trabajo, pues, ¿no? Temperatura ambiente mayormente, a veces a temperaturas 100 grados, 200 grados, mejorar. Entonces agregamos, por ejemplo, en las resistencias eléctricas, por ejemplo, ahí le agregamos elementos, como el caso de cromo, níquel, molibdeno, aluminio, que se llaman aleaciones refractarias, se llama eso. ¿Por qué? Porque soportan altas temperaturas. Entonces eso también, ¿ya? Entonces mejorar la resistencia a las temperaturas comunes, o sea, las temperaturas de trabajo. Otro, mejorar las propiedades mecánicas, tanto a altas como a bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, les decía, por ejemplo, ¿qué elemento sería bueno para bajas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Según lo que hemos visto en el diagrama de Giles, por ejemplo, el manganeso, ¿no? ¿Se acuerdan de que hablábamos de un acero para naval, ¿no? Que tiene manganeso, 1.8, 1.5. Entonces el manganeso mejora las propiedades a bajas temperaturas. ¿Pero por qué mejora las propiedades a bajas temperaturas? Porque baja la temperatura de transición. Ya he dicho que ya vamos a ver eso en fractura, pues. La temperatura de transición es la temperatura en la cual es la temperatura límite, en la cual un material hacia la derecha a mayor temperatura es dúctil y a menor temperatura de la temperatura de transición es frágil. Y nosotros nunca vamos a querer trabajar en frágil, sino en dúctil. Pues eso indica que debemos tener aleaciones cada vez con temperatura de transición más baja, pues, ¿no? Entonces, gracias a esos elementos de aleación, nosotros podemos tener aceros que pueden trabajar a temperaturas bajo cero, ¿no? Ya no tenemos que estar haciendo un barco para que trabaje en Alaska, otro barco para que trabaje en África, por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan entender. Entonces se tiene ahora un solo acero que puede entrar a aguas menos 30 grados centígrados, menos 40 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el manganeso, por ejemplo, baja mucho el MS, de tal manera que a temperatura ambiente siempre vamos a tener austenita, ¿no? Y la austenita ustedes saben que es tenaz, dúctil. O también puede ser a altas temperaturas, por ejemplo, mire, un acero para herramientas que va a hacer corte, el corte de las cuchillas, por ejemplo. Ese cuando nosotros cortamos la viruta, sacamos de un eje o de cuando estamos maquinando, esa viruta sale a 500, 600 grados, sale un color azul o negra. Entonces tiene que también ser resistente a esa alta temperatura. O sea, quiere decir que sus propiedades con la temperatura no debe disminuir. ¿Ya? Entonces eso es las propiedades a propósitos. Mejorar las propiedades mecánicas tanto a altas temperaturas como a bajas temperaturas. ¿Ya? Quiero que me entiendan. Si hay alguna duda, pregunta o alguna inquietud que tengan, háganlo saber. ¿Eh? Entonces, cuando decimos mejorar las propiedades mecánicas, tanto a altas temperaturas, justamente a materiales que van a trabajar a altas temperaturas, te ponen como ejemplo una cuchilla de corte, por ejemplo, ¿no? Esa cuchilla de corte cuando trabaja se calienta mucho, 600, 650 grados centígrados. Entonces quiere decir que a esa temperatura estamos reviniendo, ¿no? Se bajaría la dureza, pero no debe bajar. Eso debe decir, se llama resistencia al rojo, o resistencia a alta temperatura, se llama así. Entonces tenemos que tener un elemento, ¿no? Esos elementos que hacen como el molibdeno, el tungsteno, lo hacen esa característica, ya lo vamos a ver. O como a bajas temperaturas también, en el caso del manganeso, ¿no? Manganeso, las planchas navales, por ejemplo, tienen 1,5, 1,8% de manganeso, ¿no? Aparte de que el manganeso por sí
endurece, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de endurecimiento por soluciones sólidas en metalofísica 1, ¿no? Cuando le agregamos manganeso, el manganeso sustituye a un átomo de hierro, ¿no? De acuerdo al radio. Si el radio del manganeso es mayor que el radio del hierro, el endurecimiento es por compresión. ¿Se acuerdan? Y si es que el radio del manganeso es menor que el radio del hierro, el endurecimiento es por tensión, ¿no? Seguro se acuerdan, me están entendiendo lo que estoy hablando. ¿Ya? Entonces, eso, el propósito es aumentar la templabilidad, mejorar la resistencia a temperaturas normales, mejorar las propiedades mecánicas tanto a altas como a bajas temperaturas, lo que estoy hablando. ¿Ya? Lo otro de los propósitos, mejorar la tenacidad a cualquier dureza o resistencia mínima, ¿no? En cualquier condiciones que trabaje, ya sea en estado recocido, ya sea en estado normalizado, ya sea en temple, siempre tratamos de mejorar su tenacidad. ¿Ya? Esto es importante. Un material es duro y tenaz y tiene algo de ductilidad, es tenaz. ¿No? Fractura se ve eso, pero de todas maneras. Ya, entonces, el cuarto propósito es mejorar la tenacidad a cualquier dureza o resistencia mínima. Otra de las propiedades que agregamos al elemento es mejorar la resistencia al desgaste, ¿no? Les damos resistencia al desgaste, ¿no? Aparte de hacer propiedad, aparte o sea, la resistencia al desgaste se puede mejorar agregando el elemento de aleación o después ya, ¿no? Con tratamientos TQT, por ejemplo, podemos mejorar su resistencia al desgaste. Pero si le agregamos un elemento, también, ¿no? Por ejemplo, los aceros austeníticos, por ejemplo, como al manganeso, etcétera, son muy resistentes al desgaste. A pesar que son blandos, pero son como resistentes al desgaste. Es como el plomo. ¿Se acuerdan que el plomo habíamos, a pesar que es blando, con la uña lo rayamos? Decíamos que lo usábamos para fabricar el bali, ¿no? El bali es un elemento antifricción, a pesar que es blando, es muy resistente al desgaste. ¿Ya? Esa es resistencia al desgaste. Otro de los propósitos. Aumentar la resistencia a la corrosión. ¿Ya? Eso por supuesto, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, cuando hemos hablado de los aceros bar, le agregamos un poquitín de cobre para mejorar la resistencia a la corrosión atmosférica. También un poquitín de cromo y un bajo porcentaje de níquel también, ¿no? Aumentar la resistencia a la corrosión. Y mejorar en algunos casos las propiedades magnéticas también, ¿ya? Como el caso, ¿se acuerdan que hablamos de la plancha de acero 0,05% de carbono y 4% de silicio? Entonces esa cantidad de silicio que le agregamos acá es justamente para que el grano crezca, y al crecer el grano las propiedades magnéticas son mucho mejores. ¿Ya? Entonces miren, estos son los propósitos, pues, en la cual nosotros se le añaden los elementos de relación para aumentar la templabilidad, mejorar la resistencia a las temperaturas comunes, mejorar las propiedades mecánicas tanto altas como a bajas temperaturas, ya después tuve ejemplo, mejorar la tenacidad, por supuesto, ¿no? Aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a la corrosión y mejorar las propiedades magnéticas también. No, aparte que puede haber algunas otras también acá, ¿ya? Muchas veces esto se mejora, acá la que estamos hablando es con los elementos de aleación, ¿no? Pero muchas veces se mejoran haciendo otros tratamientos posteriores al obtener la aleación, ¿no? Tratamientos térmicos, tratamientos TQT, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, vamos según IC ya saben que es la norma igual que ACTM y SAE, la que más utilizamos nosotros, inclusive en la bibliografía, en los catálogos, Bohler tiene su simbología, pero siempre lo relaciona con IC. ¿Ya? Entonces, más o menos así tiene la simbología a veces. Aceros al níquel, o sea, donde el material, el elemento principal es el níquel. Es la serie 2XXX. ¿Ya? Aceros al níquel, 2XX.
Aceros al cromo es la serie 5XXX. Ya, ya saben, hemos visto la simbología, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven 5 significa que el elemento principal es cromo. Esta X que está a la izquierda del 5, a la derecha del 5, que está acá, es la suma de los elementos de aleación. Y estos dos últimos que están a la derecha es el porcentaje de carbono, ¿no? Ustedes ya saben la situación. Aceros al níquel cromo. Al níquel cromo. Es de la serie 3XXX. ¿Ya? Ustedes cuando vean 3 adelante, entonces ya están dándose cuenta que ahí ese acero tiene como elemento principal el níquel cromo. Aceros al molibdeno. Al molibdeno. Es la serie 4XXX. ¿Ya? Acero al silicio, miren, ve. Bueno, acá ya le he puesto 2, ¿no? Pero no debería haberle puesto 2. Pero acá le he puesto 2, ¿no? Debería ser X, pero ya le puse 2. Porque cuando ustedes vean al silicio, es el 9, ¿no? Entonces, no, al 9260. Bueno, sí se le ha puesto porque estos son los aceros más comerciales de esta serie del 92. 9240, 250, 9260. ¿No? Pero cuando ustedes vean 9, adelante, que indica que es un acero al silicio y cuyo porcentaje de elemento de aleación principal es 2%, ¿no? Es el silicio. Después también simboliza aceros inoxidables. ¿Ya? Aceros inoxidables, ya vamos a ver la gama de aceros inoxidables. ¿Ya? La gama de aceros inoxidables. Hay una gama grande de aceros inoxidables. Y después, por último, vamos a ver acero para herramientas. Todo acero que se utiliza para fabricar una herramienta, sea palana, sea llaves, etcétera, etcétera, se llama acero para herramientas. ¿Ya? Bueno, no sé si es que aquí tienen alguna inquietud antes de pasar a la otra. A la otra lámina. ¿Alguna inquietud? ¿Todo está claro? Ingeniero, disculpe, le habla Valle. Valle le habla. Quisiera, no entendí bien punto 3, cuando explicó el punto 3, en donde dijo que hubo una mejora de propiedades mecánicas y con altas temperaturas. Con altas la propiedad mecánica, tanto altas temperaturas como bajas temperaturas. Mira, por ejemplo, si yo quiero un acero, por ejemplo, que va a trabajar primeramente a altas temperaturas. O sea, altas temperaturas quiere decir que, por ejemplo, he puesto, puede ser también a tubo de escape, ¿sabes? Tubo de escape, puede ser una olla autoclave, que van a trabajar a altas temperaturas, ¿no? Los tubos de escape, por ejemplo, miren, los tubos de escape, por ejemplo, ya que está bien que me has dicho esto. Tubos de escape trabajan a altas temperaturas porque por ahí salen los gases de la combustión del motor, ¿no? Salen a veces a 200 grados. Y anteriormente había muchos problemas con los tubos de escape, ¿no? Siempre tendrían que estar cambiando los tubos de escape a cada rato. Ahora se acaba el carro y el tubo de escape todo está intacto, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha encontrado un acero, primeramente para explicar, ¿no? Antes de explicar. Entonces, los tubos de escape trabajan a altas temperaturas y a presión. Entonces, ahí el movimiento es por dislocaciones, ¿no? Presión del gas y temperaturas, dislocaciones. Entonces, se ha encontrado ahora aceros de grano grande, porque los aceros de grano grande, miren, nosotros hemos estado viendo de que todos los aceros de grano fino son favorables. Son favorables cuando hay tensión, ductilidad, tracción, etc. Pero cuando hay dislocaciones, movimiento dislocacional, los tamaños de grano grandes es bueno, son más favorables. Es como decir un partido de fútbol, por ejemplo, de fútbol. Si tienes una cancha grande, puedes jugar 6-6 tranquilo, ¿no? Pero si tienes una canchita pequeña, los 6 están amontonados ahí. ¿Sí? Entonces, se crean más
Ustedes mismos lo que van, se crean tensiones, etcétera, etcétera. Pero acá cuando tenemos nosotros el grano grande, el grano bastante grande, entonces las tensiones se mueven, se disipan sin ningún problema. Y entonces esos materiales que son sometidos a altas temperaturas, donde hay esfuerzo, se llama termofluencia, se llama eso, soportan tranquilo, ¿ya? Soportan tranquilo, trabajan bien, los locaciones, debido a que los granos son grandes, llegan a los límites de granos débiles, ya, no hay problema. ¿Ya? O también otro, en las cuchillas de torno, por ejemplo, les decía, las cuchillas de los tornos van a arrancar viruta, ¿no? Cuando maquinamos, pues, torneamos un eje, por ejemplo. Al arrancar la viruta, se calienta esa punta de ese acero. El acero más adecuado es el M2, pues, ¿no? M2 es molibdeno. Entonces, entonces tiene que ser resistente a esa temperatura. O sea, si trabaja a 600, llega a 600, tiene que ser resistente a 600 grados, pues no bajar su dureza. Porque si baja su dureza, tenemos que estar afilando a cada rato esa herramienta, pues se acabaría rápidamente, ¿no? Entonces ese acero tiene que ser fabricado justamente para que trabaje a temperaturas altas. ¿Está bien claro? ¿Ya? O también puede ser a temperaturas bajas, pues, ¿no? A temperaturas bajas también. Entonces, ¿qué elemento es favorable para temperaturas bajas? Es el manganeso. Perdón, sí, el manganeso. ¿Ya? El manganeso, pues. Entonces, por eso es que, ¿se acuerdan que hablamos de un acero, un acero de baja temperatura? O sea, que se utiliza para la fabricación de las planchas de los naval, pues un acero naval. ¿No? ¿Por qué? Porque ese acero, su temperatura de transición es baja. La temperatura de transición, ya cuando hay una fractura, pero de todas maneras, es el límite en la cual a temperatura más baja el material es frágil. Y a temperaturas más altas, a la derecha, el material es dúctil. Y nosotros queremos que sea dúctil el material porque cuando si hay un golpe, impacto se abolla, pues, ¿no? Y todavía hay posibilidades de que pueda trabajar. Pero en cambio, si es que estamos en la zona frágil, un golpe se hace añicos, ya no nos sirve. Es como un espejo, ¿no? Le metemos una piedra, un golpe al espejo, se hace añicos y ya no sirve. En cambio, si es que tuviéramos una plancha, le metemos un golpe, se abolla, todavía puede seguir, ¿no? Entonces, eso más o menos es cuando hablamos mejorar la propiedad mecánica tanto a altas temperaturas y a bajas temperaturas, ¿no? Pero cada elemento, no el manganeso sería bonito que tanto para alta como para baja, no. El manganeso funciona, le da mejores propiedades mecánicas a temperaturas bajas, mientras el molibdeno, el tungsteno, etcétera, le da mejores propiedades a temperaturas altas. Ya que se llama dureza al rojo, pues. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Vaya? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Está bien o hay alguna otra inquietud? Ya, ok. Bueno, entonces seguimos. Bueno, miren, miren. Ahora vamos a hablar ya de los aceros inoxidables. Hablar de los aceros inoxidables, vamos a hablar de algunos diagramas que es importante, ¿ya? Por eso en metalurgia física deberíamos haber estudiado estos diagramas, pero bueno, no lo hemos estudiado, ahora lo vamos a estudiar. En castellano o SS, ¿ya? O SS. Acero inoxidable. Ya cuando hablamos ahí, ya saben que es acero inoxidable. Tiene alta resistencia a la corrosión y al calor, también al calor, los aceros austeníticos, por ejemplo. ¿Ya? Al calor. Se caracterizan por la adición de 10,5% de cromo como mínimo, ¿eh? Mínimo. Van a ver que tienen 12, 14 y 16% de cromo mínimo al hierro. Al hierro. En la mayoría de los aceros inoxidables, el contenido cromo es de aproximadamente hasta 30% puede llegar. Y el contenido mínimo de hierro es 50%. Ya vamos a ver algunos aceros que tienen esta característica, el ámbar. Ya vamos a ir. Y normalmente el carbono está entre 0,03 hasta 1,2%. ¿Ya?
Ya lo vamos a ir analizando. Pero eso es lo que quiero que vayan más o menos considerando, ¿ya? El carbono es bajito, 0,03. Eso vamos a ver los ceros ferríticos, por ejemplo, ¿ya? Y puede llegar hasta 1,2% como los ceros martensíticos, ¿no? Bueno, ya eso lo vamos a ir analizando. Inclusive ustedes pueden volver a mirar el diagrama de Guille, cromo-carbono, ¿no? Y van a ir ustedes viendo que ahí van a dar una gama de aceros. Pues. La característica inoxidable, ¿a qué se debe? Se debe a la formación de una película superficial de óxido rica en cromo y muy adherente, o sea, es pasiva. Es casi como el aluminio, puede ser 7 o 3 más es el que se forma. O sea, rayamos, inmediatamente se pasiva con el oxígeno y forma la cromita. ¿No? Eso es el que lo hace que se pasive, pues, y sea resistente a la oxidación, igual que el aluminio, pues. El aluminio, ustedes saben que se raya el aluminio y con oxígeno forma alúmina nuevamente y se pasiva otra vez, ¿ya? Es lo que se llama pasiva, ¿ya? O sea, rica en cromo y muy adherente, se adhiere bastante. Cuando la película se rompe, se genera inmediatamente en presencia de oxígeno, se regenera inmediatamente, ¿no? Eso es lo que estamos formando nuevamente la cromita. Se le agrega otros elementos como puede ser al acero inoxidable, puede ser níquel, molibdeno, cobre, titanio, aluminio, silicio, niobio, azufre, selenio, etc. ¿no? Entonces ustedes ya saben que aquí también, cuando le agregamos los elementos, también hay endurecimiento por solución, ¿no? Le agregamos al manganeso, al hierro, es endurecimiento por solución, que lo hemos estudiado en Metafísica 1. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre acero inoxidable. Designación de los aceros inoxidables. ¿Cómo lo vamos a designar? ¿Cómo lo vamos a designar? La norma más común y más antigua que se utiliza es AISI, pues. American Iron, ya saben, este Instituto Americano del Hierro y el Acero, ¿no? Consiste en un número de 3 dígitos como sigue. O sea, acá los aceros inoxidables ya no son 4 dígitos, sino son 3 dígitos. ¿Ya? Eso quiero que tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, la serie 2XX es el cromo-níquel, ¿no? Indica cromo-níquel, no endurecibles austeníticos, ¿no? No endurecibles austeníticos. Estos no son magnéticos, no magnéticos. Ustedes ven la serie 3XX, 316, 314, etcétera. También es cromo-níquel, que son austeníticos. ¿Ve? O sea, todos los aceros austeníticos no llevan tratamiento térmico, ¿ya? No son endurecibles. De entre estos tenemos 316, 302, 304. ¿Ya? Y cuando vean ustedes la serie 4XX, donde el elemento principal es el cromo, endurecibles, o sea que puede ser se le puede hacer tratamientos térmicos y son martensíticos. Ya hacemos temple, pues. Son martensíticos. Estos ya son magnéticos, ¿no? Magnético, ya agarra el imán, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el 403, el 410, el 416, 420, 440. Ya lo vamos a un poquito más detallar esto más adelante. Ya acá te voy a dar un ejemplo solamente para que ustedes vean. También tenemos la serie 4XX, ¿ah? Que son también cromo, no endurecibles, y estos son ferríticos. Ferrítico también es magnético. Dentro de esto tenemos el 405, el 430, el 446. Ya, entonces miren, tanto el martensítico como el ferrítico tienen como primer número en la designación 4. Va a variar acá en las terminaciones nada más. ¿En qué se va a diferenciar? Acá en el martensítico va a tener más carbono, mientras el ferrítico menos carbono. ¿Ya? Y si ustedes ven una serie 5XX, también es un acero que es inoxidable al cromo, bajo carbono, resistente al calor. Este es para resistencias, por ejemplo, eléctricas, etcétera, 501, 502.
Esos son ejemplos que he puesto, por adelante ya lo vamos a analizar, ¿ya? Entonces, los de inoxidables tenemos serie 2XX, cromo, níquel, no androsibles austeníticos, son no magnéticos, todos los austeníticos no son magnéticos. 3XX, ¿no? Cromo, níquel, austenítico también. El 4, tanto allá arriba, son martesíticos y ferríticos. Y el 5XX es cromo bajo carbono resistente al calor, ¿no? Entonces, miren, de acá nosotros podemos sacar una conclusión, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería el método más adecuado para saber si un acero es austenítico o puede ser ferrítico o de repente también martensítico? A ver, ¿quién me dice? Rapidito. Rápido, cualquiera quiere que tire dedo. Con un imán, ingeniero. Ver si pega con el ¿Quién imán. hace hablar? A ver, Con un imán, ingeniero. Con un... no, pero espera, ya está Sí, hablando ingeniero. primero Mondragón, creo, ¿eh? ¿O no? Mondragón Vera. Sí, Mondragón, Vera, sí, dime. ¿Cómo sería el método, pues? A ver. Si el imán pega al metal en Mondragón. presente. ¿Se me escucha? Ah, ya, claro. Hacer la prueba con un imán, pues, ¿no? Sí. Sí, te escucho, te escucho. Hacer la prueba con un imán, pues, ¿no? Eso sería. ¿Se escuchas? Sí, solo que llega Mondragón. muy tarde mi voz. El internet está lento. No, bueno, ya. Entonces eso sería, ¿no? Eso es lo que hago. Por ejemplo, a veces llega a la universidad de una empresa para hacerle análisis tipo de acero inoxidable. ¿Yo qué voy a hacer? Pues lo primero que hago es ponerle el imán, ¿no? Si veo que el imán se adhiere o se queda pegado ahí, ya pues tengo la posibilidad de que sea martensítico o que sea ferrítico, ¿no? Y si no se adhiere, bueno, mejor. ¿Por qué? Porque hace que es austenítico, ¿no? Porque los austeníticos no son magnéticos, pero la austenita es no magnética. En cambio, la ferrita sí y el martensítico también. Ya esa es una prueba. Miren, acá ustedes ven austeníticos, no magnéticos. Magnético, magnético. Martensítico y ferrítico. Entonces le pongo el imán, pues, que agarre imán. Todavía no puedo decir que es ferrítico, ni tampoco puedo decir que es martensítico, pero tengo la posibilidad de estos dos, ¿no? O ya, bueno, de repente medirle la dureza, pues, también puede ser, mido, ya veo que esto, y al medir la dureza, porque los ferríticos su dureza son bajitas, 20 rombo ese para abajo, mientras los martensíticos llegan 40, 45 para arriba, ya, o sea, también la dureza ya puedo decir, es martensítico, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya puedo buscar el reactivo adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si pongo, estoy haciendo una prueba y no sale la otra prueba, pues me demoro mucho. Entonces, lo ideal es ponerle un imán, ¿no? Entonces, ya saben. Entonces, ya más o menos vamos a entrar. Miren, para hablar de aceros inoxidables, nosotros tenemos que hablar del diagrama de equilibrio cromo-carbono también. No solo esto, sino varios diagramas que vamos a analizar. Entonces, acá tenemos el diagrama cromo, ¿no? Carbono, cromo-carbono. El cromo está acá en la izquierda y el carbono se va acá. Pero solamente estamos analizando porcentaje atómico o porcentaje en peso de carbono, ¿no? Porcentaje atómico hasta 50. Porcentaje en peso más o menos hasta 20 por ahí, ¿no? Entonces van a ver acá, este es el diagrama, o sea, quiere decir que la solubilidad del carbono en cromo no hay, ¿no? Miren, no es soluble, no hay solubilidad. Ahora, de cromo en carbono no podemos hablar mucho porque acá está hasta el 20% en peso. Tenemos que ver todo el diagrama, ¿no? Para ver si hay solubilidad. Pero miren, la figura muestra el diagrama cromo-carbono. En este sistema existen 3 carburos, miren. Bueno, pero vamos analizando. Ustedes ven que hay una reacción eutéctica, ¿no? Acá, el líquido, tenemos una reacción eutéctica en este punto, ¿ven? A 3,39% de carbono
y a 1498 grados centígrados. El líquido se convierte en cromo puro y este material estequiométrico, ¿no? Hay 3 compuestos estequiométricos, ¿ya? Estequiométricos. Y todos son, este de acá, ¿qué tipo es? ¿De fusión congruente o de fusión incongruente? ¿Se acuerdan? Incongruente, ingeniero. No se acuerdan. Incongruente. Los 3 son incongruentes, ¿ve? Congruente es cuando parte directamente del líquido y se convierte en sólido. Entonces, ¿qué nos dice? Hay una reacción peritéctica, ¿no? Aquí ve. Reacción peritéctica acá y también reacción peritéctica acá. ¿Sí? O sea, quiere decir que, por ejemplo, a 1850 y más o menos a 10% atómico, o más o menos 14, lo que está acá, por ciento en peso, se forma el Cr3C2. Este es un tipo de carburo, Cr3C2, que aquí debe estar. Aquí está. Porcentaje atómico 40% o en peso 13%. ¿Ya? Se forma un compuesto estequiométrico de fusión no congruente, pues. Entonces, esto se forma, este de aquí, el Cr3C2 se forma de líquido más el compuesto que esté acá, puede ser carbono, etc. Entonces, se convierte y nos conforma el Cr3C2. Por ejemplo, carburo, que es el Cr7C3, ¿no? Que está ahí también, Cr7C3 a 8,9, más o menos, por aquí, 8,9, ¿no? ¿Se forma de qué? De líquido y de este compuesto estequiométrico Cr3C2, se forma acá, nos da esto. O sea, este compuesto, el Cr3C2, el carburo Cr3C2 más líquido, se combinan y nos forman el Cr7C3. Igual manera, ¿no? Acá, a 3,6 y 1500 de acá, tal vez sigue para acá, pero bueno, ya. A 1510 grados centígrados, nos da el líquido con el Cr7C3, nos da el Cr23C6. Entonces ahí están los 3 carburos, 1, 2, 3, los 3 carburos, ahí están. El primer carburo son Cr4C, ¿no? Cr4C, que mayormente se conoce como Cr23C6. Cr23C6. ¿Ya? Ya le da 5,6%. Y después tenemos el otro carburo, que es el Cr7C3. ¿Ya? Este está entre 8,9, más o menos por aquí está, ahí está. Y tenemos el otro carburo, el Cr3C2. ¿Ya? Entonces, al 13% de carbono. De estos 3 carburos, los primeros, en especial el Cr, hierro, carbono, cromo. ¿Ya? Hierro, carbono, cromo. El Cr7C3 puede solidificar del líquido 8,9, lo que hemos visto acá ya. Lo que hemos visto acá. Aquí. El líquido 8,9 a 1765. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos analizando lo que nos... Peritécnica, ¿no? Acá está. A 1510, ahí está, ocurre, y 5 o 6% de carbono, que es el líquido, con 3% de carbono, ¿ah? Como el líquido aquí, con 13,6% de carbono, más el Cr7C3 con 8,9, o sea, acá 8,9, nos da ya, con 6,6% de carbono. La otra reacción ocurre en 1765, acá está, en este punto. ¿Ya? Entonces aquí, y a 8,9, ¿no? 8,9 aquí. Aquí el líquido, 7,5% de carbono, ¿no? Este es el líquido acá. 7,5% de carbono más el Cr3C2 con 13%. Aquí está. Ahí está. Y al final C7, que es ¿no?
está. Ya, y a 1803, bueno, los hipertectos y se forma ser, ya, para no estar palabreando mucho, lo mismo, ahí está. Ya, C3. A 1498 y 3,39 acá también ocurre una reacción eutectica. Aquí el líquido solidifica, dándonos un agregado CR y cromo líquido, pues, ¿no? O sea, una combinación CRC30 y más cromo líquido, cromo sólido. ¿Ya? Entonces aquí ya no hay problema. Lo importante es que vayan ya conociendo estos carburos, ¿ya? Estos carburos. Eso es importante. ¿Ya? No sé si que ya tienen alguna consulta acá. Bueno, otro de los diagramas que ya también hemos visto cuando hemos hablado sobre elementos alfágenos, galmágenos. Tenemos el diagrama de fase hierro-cromo, ¿no? Hierro-cromo, acá está, el hierro-cromo, que ya le hemos visto, ¿no? Nosotros sabemos que el cromo es alfágeno, ¿no? Y al ser alfágeno, estabiliza la ferrita, ¿no? Porque están viendo, miren, y lo reduce a la austenita, o sea, estabiliza la ferrita, como ustedes pueden ver, miren ahora la ferrita. ¿Se acuerdan que les decía que esto de acá es cuando el enfriamiento es muy lento, puede estar entre líneas punteadas, sí, no punteadas, líneas así continuas, ¿no? Entonces, cuando el enfriamiento es muy lento aparece esto, pero nosotros hacemos un enfriamiento lento nada más, entonces todo es alfa. Entonces, mire, ¿se acuerdan del diagrama hierro-carbono? No había alfa, era pequeñito, una región de 0,02 y a 723, pero el cromo hace que la región alfa crezca bastante y la región gamma se reduzca, se contrae. ¿Ya? Se contrae de tal manera que a un 13% máximo es la contracción acá. ¿Ya? Entonces ahí vamos. ¿Qué es lo que dice? El cromo estabiliza la ferrita, es alfágeno. Y expande su campo reduciendo el campo de la austenita, FCC. La austenita ya saben que es FCC, pero no, lo reduce. ¿Se acuerdan que era de 0,8 y era grande? Acá ahora ya es pequeñito. A una pequeña zona, debe ver figura, ¿no? La zona de la austenita. Por otra parte, la adición de carbono y nitrógeno, que son estabilizadores de la austenita, expande la zona de la austenita. Si le agregáramos carbono y nitrógeno, esto se expandería, ¿no? Pero bueno. Y por consiguiente, aumenta fuertemente la solubilidad del cromo en la austenita, ¿no? Sería así, sí que. Pero entonces, miren, ¿cuáles son los tipos de carburos que se precipitan acá en el hierro cromo? ¿Ya? Aquí. Tenemos así, acá es, aquí lo arreglan, ya borren ese R, es C, carbono, pues. Ya no es R, pues, ¿no? Entonces, miren, los diversos tipos de carburos que se precipitan se denominan, y vayan grabándose, ya. Ustedes vamos a hablar más adelante, KC, K1, K2, ya no vamos a estar hablando de C, ya bueno. Pero acá son carburos dobles, ¿ve? Carburos dobles de cromo hierro, 3C, ese es el carburo KC. El carburo K1 es el carburo doble de cromo hierro, 23CR6. O sea, todo lo que hemos visto acá, miren, ¿no? Como acá es hierro, o perdón, cromo carbono, ¿no? Estamos viendo todos estos que hemos visto acá, CR7, C3, sino que acá ya pues está el hierro, ¿no? Entonces el carburo doble acá con lo otro que hemos visto. No cabe. Entonces sería el carburo de cromo hierro, 3C es el KC. El K1 es el carburo doble de cromo hierro, 23C6. Acá me borran el R, ¿ya? Ahí ha habido un error mío, pues. ¿Ya? Y el K2, que es igual a CRFE7C3. O sea, como ustedes ven, todos los carburos que hemos visto anteriores se ponen acá. ¿Ya? Entonces ya más o menos vayan también analizando los tipos de carburos que precipitan acá en esta estructura. Aparte del cromo también se le agrega el hierro y carbono, ¿no? Tenemos esas situaciones ya.
Aquí tenemos todos los carburos que hemos visto en el anterior, también se forman acá, con la diferencia que acá son dobles, pues. Cromo y hierro. ¿Ya? Cromo y hierro, ya tenemos ahí cromo y hierro. Ahora miren, vamos a analizar los diagramas de fases hierro-níquel, ¿ya? También es otra importante también, ¿no? Porque los aceros inoxidables llevan níquel, cromo, hierro, ¿no? Que son los principales, y también llevan carbono, pero en pequeños porcentajes de carbono. ¿Ya? Entonces, en pequeño porcentaje de carbono. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, miren, el hierro-níquel, el efecto del hierro-níquel. Ya, aquí está, que también ya lo hemos visto. ¿Cuál es el efecto del níquel? El níquel estabiliza la austenita, ¿no? El níquel es galmágeno, ¿no? Y al hacer galmágeno estabiliza la austenita, ¿no? Pero bueno, entonces la figura muestra el diagrama hierro-níquel. El níquel estabiliza, al decir estabiliza, extiende la región de la austenita. Cuando se enfría este acero del campo de la austenita, la transformación de austenita a ferrita es muy lenta, ¿no? Por eso es que está en una línea punteada, ¿ya? Que a veces es por un enfriamiento demasiado lento, aparece esto que lo estoy dibujando. Pero si no, al final solamente hay austenita, ¿no? Que es característica de los aceros inoxidables austeníticos, pues, ¿ya? Cuando se enfría este acero del campo de la austenita, la transformación de austenita a ferrita es muy lenta. Por lo tanto, se puede obtener austenita a temperatura ambiente, ¿no? O sea, esto prácticamente no habría. Ya, pues si que se hace un enfriamiento demasiado lento, se aparece esto. Ya. Debido a que MS disminuye, ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejemplo también con el manganeso? O sea, debido a que MS disminuye fuertemente con porcentaje de níquel, miren, 20% de níquel, el MS es 200 grados centígrados. Con 30% el MS es 0 grados centígrados, 30% de níquel. Y con 34% de níquel, el MS es menos 200 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, miren, esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo es que MS va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. MS, ustedes saben que es la formación de la martensita, menos 220, ¿no? Entonces, por eso es que surgió la gama de los aceros criogénicos. La gama de los aceros criogénicos tienen cromo, níquel, ¿no? Cromo, níquel, pero en porcentajes bastante altos. Por ejemplo, para una refrigeradora, por ejemplo, se utilizan piezas de níquel hasta con 30, 34, 35% de níquel, ¿no? Piecitas ahí, porque como están constantemente a temperaturas bajas, entonces tienen que ser muy resistentes. Entonces les decía, debido a esto, se fabricaron aceros criogénicos, ¿no? Debido a esta situación que el níquel hace bajar MS, ¿no? A menos 220, entonces nosotros llegamos a menos 50, menos 80, el litio también llega a menos 196, ¿no? Menos 196 grados centígrados. Entonces puede soportar el nitrógeno líquido, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso les decía de que ahora hay gente millonaria que ha fallecido y lo tienen ahí metido dentro de tanques de nitrógeno líquido, ¿no? Están ahí, con la esperanza de que algún día, pues, la ciencia tenga la capacidad de poder, hacerlo revivir, ¿no? Ellos tienen esa esperanza. Pero bueno, entonces ustedes también pueden relacionarlo, el porcentaje de níquel también pueden relacionarlo con el porcentaje de carbono para ver, lo ya hemos visto, ¿no? Cuántos tipos de acero se forman, etcétera, según el diagrama de Gill. Pero quiero que analicen esto, pues, ¿no? El níquel
disminuye fuertemente níquel, disminuye fuertemente MS, ¿ya? MS. Entonces, de tal manera que cuando nosotros hacemos un temple, etcétera, o calentamos, enfriamos en la GIL, nunca vamos a obtener martensita. Por eso es que los aceros austeníticos, ya van a ver, no son susceptibles a tratamiento térmico. Tal vez un recocido, así, o para acritud, por deformación de las planchas, etcétera, puede ser. Pero después de hacerle un tratamiento térmico para hacer temple, no tiene caso. ¿Ya? ¿Por qué no tiene caso? Porque no, solamente tenemos austenita. ¿Ya? Solamente tenemos austenita. A cualquier temperatura que den. Acá estamos hablando de 800, estamos hablando de 1200. Esto que ustedes ven punteada aparece con un enfriamiento muy lento, demasiado lento. La cinética de transformación es bastante lenta, pues. Ya, entonces aquí solamente vamos a tener austenita, y por eso es importante, ustedes vamos a ver más adelante, de que en todos aceros austeníticos llevan níquel. Y también cromo, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero por qué cromo? Cromo es para que sea inoxidable, pues. Porque el cromo lo hace que sea inoxidable. Y el níquel, ¿qué hace el níquel? Hace bajar. ¿Cuál es la función del níquel? Pues prácticamente es hacer esto, ¿ve? Disminuir MS. Es igual que el manganeso, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado del acero Hasfield, ¿no? El manganeso también tiene esa característica de hacer bajar la temperatura inferior, de tal manera que, y al bajar MS también, de tal manera que a temperatura ambiente solamente tenemos austenita también, ¿no? Acá lo estamos viendo claramente, ¿no? Y aquí tenemos el diagrama níquel-cromo, o sea, ya está combinado los dos elementos que son inoxidables, ¿no? Tenemos níquel y tenemos el cromo, ¿ya? Y presentan estas fases, como ustedes ven. El cromo no tiene solubilidad en el níquel. El cromo es insoluble en el níquel. Le llamamos cromo insoluble, no hay mucha solubilidad acá. Ah, no, estoy equivocando. Sí hay solubilidad. El cromo sí tiene solubilidad acá, hasta este punto. Hasta ahí, bueno, si algunos lo pusieran hasta este punto. No, la solubilidad nos da una fase gamma. Y el níquel al cromo también tiene la solubilidad, acá es la solubilidad máxima. Este punto nos da una fase que se llama alfa, ¿no? Entonces tenemos, sí hay solubilidad, tanto el cromo como el níquel son solubles, pero para los aceros inoxidables, si no, no habría solubilidad, pues, tanto cuando tenemos cromo y níquel, pero ustedes están viendo el efecto acá, ¿no? Entonces también el líquido, que hay una reacción eutéptica, ¿no? El líquido se convierte, y aquí hay una zona, es una zona, acá figura delta, aquí a veces le llaman gamma prima este pedacito, ¿no? Que no es muy industrial, pero aquí tienen las regiones, ¿ya? Y acá hay una reacción eutectoide que casi no tiene muchas aplicaciones, solamente nos sirve este diagrama. Por ejemplo, dice el diagrama se muestra la figura con respecto a los aceros inoxidables. Una de las características más importantes es el gran campo de la fase gamma, ¿no? La austenita, el níquel, al agregarle cromo. Entonces siempre, y miren, o sea, agregamos cromo, níquel, y tenemos esta fase. ¿Hasta cuánto? Hasta 30-35% de cromo, ¿no? Tenemos esa situación, tenemos una fase gamma, ¿no? O sea que eso que nos indica que cuando nosotros podemos agregarle cierta cantidad de cromo al níquel, y después vamos a ver al hierro, carbono también, y tenemos aceros austeníticos. Y si quisiéramos aceros ferríticos, ahí sí tiene que predominar el cromo, ¿no? Tiene que predominar el cromo, más cromo y bajo níquel, entonces nos da ferríticos. Acá, más níquel y bajo, y no tan bajo cromo, hasta 35% de cromo, y nos da fases austeníticas.
¿Ya? Después ya, aquí podemos hablar, acá hay una fase de gamma más alfa, que eso justamente es uno de los criterios que se tuvo en cuenta pero para obtener los aceros duple, ferríticos o teníticos, ¿no? Pero acá solamente estamos hablando del efecto del níquel, el cromo, pero cuando ya veamos el efecto del carbono, estas regiones se reducen, ya lo vamos a analizar, ¿ya? Ya, entonces, acá lo que dice este diagrama muestra con respecto al acero inoxidable, una de las características más importantes es el gran campo de la fase gamma, o sea, por ejemplo, se puede disolver hasta 50% atómico de cromo en níquel a 1350, ¿no? Más o menos 1350. Este le corresponde con el 100% atómico, hasta ahí. Hasta ese punto se puede disolver. Ya, entonces aquí tienen que ustedes analizar. Bueno, acá estamos viendo, miren, el efecto ya, por ejemplo, estamos viendo el efecto para, a ver, voy a ver si lo puedo agrandar acá, vamos a ver. Vamos a ver ahí. Ya. Mire, acá tenemos el diagrama, 88% hierro, 12% cromo, 0% carbono acá. Como aquí es esta la línea, ¿ve? Ya, pero ¿qué pasa cuando le vamos a, en este punto sería esta línea, ¿no? Donde tenemos ferrita, hasta 910, lo mismo, no cambia, pero de aquí ya estamos cambiando, ya ve, mire, tenemos ferrita más austenita, tenemos delta más gamma, o sea, la fase delta. ¿Te acuerdan que esta fase casi no había, no? No había, le llama hierro carbono. ¿Y cuál es la situación? La fase gamma, como ustedes ven, se reduce, ¿no? Es más pequeña. Pero a medida que le vamos aumentando, a medida que vamos aumentando porcentaje de carbono, hasta acá figura hasta 4%. Esa es la sección transversal de un diagrama ternario, hierro, cromo, carbono. ¿Ya? Hierro, cromo, carbono. Entonces estamos notando acá. Otros, ¿se acuerdan que en el diagrama hierro-carbono había a este punto y este punto era 0,02%, ¿no? 0,02. Pero acá ustedes van a ver que hay una región. ¿Ya? Es una región donde está en equilibrio ferrita, austenita y cementita. ¿Ya? En equilibrio. Y acá está la ferrita y cementita, que es general hacia abajo, pues. Es general, ¿no? Acá ferrita y cementita, aquí está. Aquí no podemos hablar mucho de perlitas ni nada por el estilo, ¿ya? Acá no podemos decir que las ferritas estas se han combinado y como cementita. O perdón, como perlita, no podemos hablar, ni como vainita, nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, ustedes están viendo la región de la ferrita, la temperatura, hay una temperatura mínima de transformación y una temperatura máxima donde está la región ferrita, austenita y cementita. ¿Ya? Y tenemos una región también acá, donde, o sea, el líquido, miren, ¿cuál es la característica de esto? Que el líquido no se convierte directamente, no se convierte directamente a austenita y acá a algún carburo que se forme acá, o la cementita acá, sino que se convierte en líquido, austenita más cementita. ¿Ya? Aquí este punto, aquí en esta región, ¿ves? Líquido, o sea, quiere decir que todo el líquido que llega acá no se ha transformado, todavía queda líquido. Ese líquido, cuando ya bajamos esta temperatura, y recién se convierte, puede ser en austenita y el otro cementita. ¿Ya? Esa es la característica. Bueno, y también podemos notar que la región austenítica, la región austenítica se ha reducido también. ¿Ya? Se ha reducido. ¿Por qué? Porque tenemos 12% de cromo, pues, ¿no? Se ha reducido, ¿no? Tenemos la región de la ferrita y la austenita,
Acá ahora tenemos una región de delta más austenita bastante pronunciada, ¿no? Y tenemos esta región líquido más austenita más delta. Y tenemos líquido más delta. Quiere decir que aquí también todo el líquido no se ha convertido en austenita, sino que todavía queda líquido acá y se ha convertido algo en delta y algo en austenita también, ¿no? Entonces, a partir de esta línea hacia abajo, sigue habiendo todavía líquido con lo que está acá. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que tiene este diagrama, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a analizar para que ustedes puedan ir, a ver, vamos a ver. Ya. Cantidades relativamente grandes de cromo, ¿no? La aleación hierro, cromo, carbono pertenece a un sistema ternario. Tenemos que analizar un sistema ternario, que lo vamos a analizar ya cuando hablemos un poquito del diagrama de los aceros inoxidables austeníticos. La figura A y figura B, son estas dos, representan secciones planas a través de un sistema ternario. O sea, aquí estamos sacando un sistema ternario hierro, cromo, carbono, igual acá, ¿ya? Aquí es 12% de cromo y acá tiene 18% de cromo, más cromo, ya lo vamos a chequear. Lo que vamos viendo, la figura A muestra un diagrama para aceros con 12% de cromo y carbón variable, como ustedes están viendo, ¿no? En comparación con el diagrama hierro-carbono, la presencia de esta cantidad, o sea, de cromo, ha aumentado las temperaturas críticas, ¿no? Como ustedes ven, temperaturas críticas. El cromo hace subir, pues, como es cromo, alfágeno, entonces levantan, miren, acá la temperatura mínima es casi 800 grados centígrados, ¿no? Y en el diagrama hierro-carbono es 723, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá en 1147, acá estamos llegando a casi 1200, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces lo ha subido, lo que está diciendo acá. Ha aumentado las temperaturas críticas y reducido el área austenítica, ¿no? Lo reduce el área austenítica porque el cromo es gamágeno, pues, entonces reduce esto, la área austenítica. Ahí está. Sin embargo, con la adecuada cantidad de carbono, o sea, como le vamos agregando carbono, estos aceros pueden tratarse térmicamente para obtener martensita. O sea, aquí, por ejemplo, si tenemos acero carbono 0,5%, por ejemplo, de carbono, lo podemos templar hasta la temperatura austenítica. Ahora, ustedes están analizando, ustedes van a ver, cuando hablamos de los aceros austeníticos, el temple, sus temperaturas son más de 1100 grados centígrados, 1200 grados centígrados. A veces llegamos a 1100, 1050. ¿Por qué? ¿Por qué tan alto? Justamente porque el cromo ha levantado bastante estas temperaturas críticas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con 0,2, 0,3% y 12 y 8% de cromo, a esta temperatura, por ejemplo, no tenemos que llegar a temperaturas altas, pues 1000 grados, 1050 grados centígrados, ya, para hacer temple. Y sí podemos obtener martensita porque tenemos todavía una pequeña región de austenita. Ya es lo que estamos diciendo acá. Sin embargo, con la adecuada cantidad de carbono y todo eso pueden tratarse térmicamente para obtener martensita, entonces se llama aceros inoxidables martensíticos. ¿Ya? Ahora la figura B muestra un diagrama y ahora con más carbono. Vamos a analizarlo, pues. Miren, este de aquí es los mismos elementos, hierro, cromo, carbono, con la diferencia que el cromo ya no es 12%, es 18%. Ya en esta línea, primero miremos esta línea, es de 0%, pues, en esta línea. Acá será el porcentaje de hierro, el 18% de cromo, el que bajaría un poquito del hierro, así que lamentamos 0,5.
pero bueno, vamos a analizar. Ustedes van viendo el cromo como expande la región austenítica, perdón, expande la región ferrítica, ya se ve, miren, un poco. ¿Ya? La temperatura la levanta mucho más todavía, ¿no? Porque ustedes se acuerdan, este de acá es 800, miren, 12%. Estamos hablando de la mínima. Entonces ustedes ven acá, es más de 800, ¿sí? Podemos decir casi 900 y un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más cromo, porque el cromo es alfágeno y levanta las temperaturas, las líneas críticas, temperaturas de todo y lo levanta. Entonces estamos notando ahí mayor temperatura. Entonces, ¿y qué ha hecho el 18% de cromo? Lo ha cerrado un poquito, más todavía la región austenítica, ¿ve? Ustedes pueden ver, acá más grandecito la región austenítica. Y acá, entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que para obtener aceros inoxidables martensíticos, un poco nos va a limitar el cromo, ¿ya? O sea, lo adecuado, podríamos decir, 12% de cromo sería adecuado en el acero, hasta 16 llega, ¿ya? Sería adecuado para tener aceros inoxidables martensíticos, o sea, que decir, calentar a la austenita y enfriar, templar en aceite o lo que, en medio que le corresponda y tener martensito. ¿Ya? En cambio, con más cromo, la región ferrítica creció un poco, las líneas críticas de 800 que estaba con 12 ahora subió a más de 900, y después casi lo mismo, ¿no? Hay ferrita, cementita, ferrita, austenita y cementita, ferrita, austenita y cementita, y también está en la misma región acá, que hemos visto ya, pero las temperaturas son ahora más altas, ¿ve? Antes nosotros eran 1200, ahora tenemos más de 1200. ¿Ya? Tenemos la líquido más austenita, la región donde está el líquido austenita más, perdón, delta y más gamma, o sea, casi igual que aquí, un poquito casi igual, con la diferencia que las bandas se han expandido un poco, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos, esta, ¿no? Esta que es delta más gamma, ahora lo tenemos más grande, delta más gamma. ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué región ha desaparecido? Ferrita más austenita, ya no hay acá. No hay, ¿ve? ¿Sí? La región ferrítica y austenítica ya no hay, no existe. Mientras más carbono, desaparece la región austenítica más ferrítica más austenita, ¿no? Y entonces estos aceros que tengan bastante porcentaje de cromo ya son un poco difíciles de poder hacerle este tratamiento térmico, ¿no? Temple. Ya son característicos de los aceros inoxidables ferríticos, solamente ferríticos. ¿Ya? No sé si es que hay alguna inquietud ahí. Lo importante después, todas las regiones que están acá se presentan, ¿ve? Austenita, ferrita, austenita y cementita. Ferrita, austenita y cementita, pues no, que son más amplias, las temperaturas críticas han subido más con el porcentaje de cromo. Después tenemos también esta región que está acá, esta región líquido, austenita y cementita, también lo tenemos acá, con la diferencia que las temperaturas han subido mucho más, ¿ya? Entonces acá está, la figura B muestra el diagrama con 18% cromo y cantidades variables de carbono. El análisis de este diagrama indica que si el contenido de carbono en el acero es bajo, no se formará austenita, ahí está, bajito. 100% austenita no va a haber. Inclusive hay una fase delta, ¿ve? Y eso es importante, porque cuando hablamos de aceros duplex, sucede esa situación. Pues, ¿ya? Entonces, el análisis de este diagrama indica que el contenido de carbono del acero es bajo, no se forma, si el contenido de carbono del acero es bajo, no se formará austenita en el calentamiento. ¿Ya? O sea, cuando calentamos. Estos aceros no son indecibles debido a que con el temple solo forma ferrita. Entonces, eso es importante para el estudio de los aceros
críticos. Ya, no sé si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud o algo que tengamos que analizarlo, pues. Estos diagramas tenemos que conocerlos, ¿verdad? Porque es muy importante para el estudio de los aceros, pues. Entonces, mire. Ingeniero, buenas noches. ¿Alguien? Sí, sí. Habla Pregunta. Nuño Vera, sí, con respecto a la figura Pregunta. B, dice que, Figura D. sí, con la figura B, dice que estos aceros solo forman los aceros inoxidables ferríticos, pero si tenemos un porcentaje de carbono de 0.4, 0.35, podríamos llevarlo a la región austenítica. Sí, pero es un poco complicado, pues. Muy pequeñito, ¿no? Sí, podríamos llegarlo de repente, pero sí se forma, pero es un poco más complicado ya. No es como acá, ¿ve? Vamos a tratar de darlo, agrandarlo. Mira, ¿no? O sea, mira, esta región, mira, acá, bueno, ya se ve, pero es pequeñito, mira, ¿no? Estamos hablando, acá, mira. Está bien, la interpretación está bien, aquí, ve. Acá nomás será pues de 0,2 a 0,2 a 0,3, 35 nada más, pequeñito. Pero son más complicados, No, sí se puede, no hay problema, según el diagrama nos dice eso, pues, ¿no? Que sí se puede, pero son mucho más complicados. O sea, ¿eso quién dice? Que a medida, si le agregáramos 20% de cromo, de repente esta región sería mucho más pequeñita, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo esto, pues, ¿no? En cambio acá, miren, ustedes ven, 12% de cromo, ¿ya? Y a medida con porcentaje de carbono, por eso nos va a limitar también ya vamos, esto de acá quiero que lo consideren, porque cuando vamos a hablar de aceros ferríticos, aceros austeníticos, vamos a saber, o sea, van a tener el ferrítico y el austenítico, el ferrítico, perdón, y el martensítico, van a tener los mismos elementos aliantes, ¿ya? El ferrítico y el martensítico, cromo, níquel, carbono y hierro. ¿Pero en qué lo va a diferenciar? En el porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono bajito, aceros ferríticos. Porcentaje de carbono 0,4, 0,3. Va a haber una relación que ya lo vamos a chequear. Entonces ahí vamos a obtener aceros martensíticos, ¿ya? Aceros martensíticos. O sea, quiere decir de que indudablemente el porcentaje de carbono es el que va a regular para poder tener un acero martensítico o un acero ferrítico, ¿ya? Porque tanto el ferrítico y el martensítico tienen los mismos elementos de aleación. Solamente varía el porcentaje de carbono. Los ferríticos, porcentaje de carbono bajísimos. Martensíticos, porcentaje de carbono un poquito más altos. ¿Ya? Pues lo que tú dices, bueno, pero es pequeñito. O sea, es pequeñito, casi no. Por eso es que mayormente son favorables para el estudio. No, son favorables para el estudio prácticamente de aceros ferríticos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, pues. Ahí está, ¿no? La figura muestra el diagrama y mayormente por los ferríticos. Ya, mientras vamos a entender. Mientras el de arriba, el de acá, es más favorable cuando queramos hacer estudios de aceros inoxidables martensíticos. Este es el diagrama. Aceros inoxidables ferríticos, este es el diagrama. ¿Ya? O sea, ya no, los diagramas anteriores, que quede claro. Mire, por ejemplo, acá solamente vemos hierro, níquel, ¿no? Que no estamos viendo el efecto del carbono, por lo menos. ¿No? Es de acá, cromo, níquel, independientemente. Pero aquí ya más o menos estamos analizando el efecto del hierro, cromo, carbono, que son los tres elementos
fundamentales que tienen los aceros martensíticos y los aceros austeníticos. ¿Ya? Los aceros austeníticos. Entonces, por eso es que, debido a que el cromo prácticamente estabiliza la ferrita y reduce la región austenítica, entonces vamos a analizar porcentaje de carbono finito, pequeños son para aceros ferríticos. Porcentaje de carbonos que están comprendidos, depende, vamos a ver una relación más en la otra clase. Puede ser 0,3, 0,4, 0,5, inclusive hasta 1%, en algunos casos puede darnos martensita, podemos agarrar martensita. Ya, aceros inoxidables martensíticos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Entonces, en conclusión, ya vamos analizando. La idea acá es que ustedes vayan chequeando el efecto de los elementos de aleación, como en este caso, tenemos 88 hierro, 12 cromo, 0 carbono, es una línea nomás la que se presenta acá. De este punto a este punto, delta. De aquí a acá, de la región delta más gamma. De aquí a este punto acá, de la región alfa más gamma. De aquí a acá todo es alfa. ¿No? Entonces van, aparte, ¿qué es lo que hace? En el hierro, si nos comparamos, hemos visto que se forma delta en 1402. En 1402 hasta 910 hay austenita. De 910 hacia abajo hay ferrita nomás, ¿no? Pero acá ya no, acá se presenta en esta situación. ¿Ve? Aparte, el cromo levanta las temperaturas, los puntos críticos los levanta bastante, miren. Acá 800 el mínimo, punto crítico mínimo, mientras acá es casi 900 y pico, como 18% de cromo, acá 12, 18. Pero después, si ustedes ven, casi se presentan las mismas fases en las regiones de todo. ¿Ya? Entonces esa es la particularidad. Y lo que dice Carlos está bien. Tendríamos que tener una composición muy fina, pues. Porque acá estamos hablando de 0,1. ¿No? Nosotros hemos dicho que el acero de 40 es de punto 38 hasta punto 44, por ejemplo, vamos a suponer, de 40. Pero acá tenemos que tener una composición uniforme para que nos dé, en este caso, austenita acá. Y a tener martensita. ¿Sí? Entonces acá tenemos un rango amplio. También podemos tener solamente calentar la temperatura austenita y los porcentajes de carbono, por supuesto, tiene que ser normal, ¿no? Por eso es otra cosa que es importante. Siempre los aceros martensíticos, sus temperaturas para hacer el tratamiento térmico son por encima de los 1000 grados. ¿Ya? Por encima de los 1000 grados. 1050, 1100 a veces, ¿no? Calentamos ahí. Y para obtener la martensita, ¿no? Ya vamos a analizar una martensita como el tipo de martensita que se presenta, etcétera, etcétera. No sé si te hay alguna inquietud más. Miren, bueno, acá tenemos el acero, miren, ya tenemos como una adición hierro, cromo, níquel y carbono, miren. Hierro, cromo, níquel y carbono, que es la característica, es de la característica de los aceros inoxidables austeníticos, pero bueno, vamos a analizar, miren, ya, entonces ustedes van a ver, bueno, este de acá que ustedes ven aquí, que está punteadito, ese es como un enfriamiento muy lento, que al final se le ha puesto porque también, bueno, pero al final háganse la idea que esto no está. Ya, mire, la adición de níquel al acero cromo, al cromo, o sea, que tenemos 74 hierro, 18 cromo, y le agregamos 8% níquel. Entonces, ustedes están viendo el níquel, ¿qué hace el níquel? Estabiliza prácticamente la ferrita, lo desaparece, solamente estabiliza la austenita, ¿no? Si quisiéramos una región austenítica, todo esto es la austenita. ¿Cuál es el inconveniente? Tenemos una región amplia de austenita, solamente austenita.
Y acá tenemos la región donde tenemos la austenita y carburo. Porque siempre va a aparecer carburo, pues, austenita más carburo. Entonces, nosotros aquí nos vemos. ¿Podremos hacer tratamiento térmico a esta estructura? ¿Qué dicen? A ver ustedes. ¿Qué dicen? No, ingeniero, no se puede. ¿Qué es lo que no se puede? ¿Por qué? A pesar que tenemos austenita pura acá, de la hora que vamos a templar en agua, solo que vamos a tener austenita también, ¿no? Solamente austenita y carburo, austenita y carburo, austenita y carburo, y no vamos a tener martensita. ¿Por qué? Porque la austenita es estable hasta temperatura ambiente, pues. ¿Ya? Entonces, todas estas cositas tienen que ustedes chequearlo. Y el níquel, hay cromo, el níquel un poco, como el níquel es galmágeno, indudablemente lo hace crecer, pues, ¿no? Pero miren, ¿qué es lo que ven acá? Esta temperatura eupéctica que también ha subido bastante, ¿no? Y hay una zona donde está el líquido, austenita, cementita, que es el carburo, pues, ¿no? El carburo, ¿no? Líquido y una fase delta, gamma, pero donde está la austenita. Entonces, este es característico de los aceros inoxidables austenítico. Acá, la adición de níquel en el acero al cromo austenítico producirá modificaciones en el diagrama. La figura indica la tendencia en el cambio del acero con 18% cromo, 8% níquel y cantidad de variables de carbono. Indudablemente, claro, vamos aplicando 0,1, 0,2, 0,3, ¿no? Entonces vamos analizando, pues, ¿no? Ya. La austenita formada a alta temperatura es una fase particularmente estable también a baja temperatura. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tener austenita. Entonces, como no hay cambios de otras fases que tengamos martensita, etcétera, estos aceros no son susceptibles a tratamiento térmico. ¿Ya? No son susceptibles, pues, a tratamientos térmicos. ¿Ya? No son inoxidables. Bueno, entonces miren, esto ya lo vamos a ver en la otra clase, los tipos de aceros inoxidables, pues, lo que aquí lo vamos a mencionar para que ustedes vayan a ver. Ya de luego que según lo que estamos viendo, se consideran los siguientes tipos de aceros inoxidables. Aceros inoxidables ferríticos, aceros inoxidables martensíticos, aceros inoxidables austeníticos y aceros inoxidables duple. Bueno, ya vamos a analizar. Y aceros inoxidables endurecidos por precipitación y aceros mal envejecibles. O sea, miren, los aceros ferríticos ya más o menos, ya ustedes ya van más o menos analizando, viendo, de que acá la estructura es ferrita, pues, ¿no? Son aceros que tienen alto porcentaje de cromo. El cromo estabiliza la ferrita y por lo tanto tenemos el de ferrita. Aceros martensíticos son aceros en la cual el carbono ha creado una región austenítica y nos permite poder hacer el temple, pues. Y eso van a ver que casi tienen los mismos componentes ferrítico y martensítico, con la diferencia que el martensítico tiene más porcentaje de carbono, ¿no? Los austeníticos, ya, pues estamos, por ejemplo, viéndolo acá. Los austeníticos son la austenita níquel, llevan a ser un níquel, como en este caso, en la cual el níquel estabiliza la región austenítica, y después tenemos austenita en el medio ambiente. Estos no son susceptibles de tratamiento térmico. Ahora miren, hace como 20, 25 años apareció, que te lo vamos a hablar, pues, ¿no? Pero apareció una gama de aceros inoxidables duple. ¿Qué son los aceros inoxidables duple? Los aceros inoxidables duple, o sea, para obtener estos aceros inoxidables duples han trabajado muchos años haciendo investigación, pues, por supuesto, metalurgistas, ¿no? Y se llegaron a la conclusión de que al obtener 50% de ferrita y 50% de austenita, sus propiedades mecánicas son mucho mejores, ¿no? Entonces han ido balanceando el porcentaje de cromo y níquel que le han agregado. Porcentaje que ya lo vamos a analizar más adelante. Y esos porcentajes de cromo y níquel ha logrado que se forme 50 ferrita y 50 austenita.
¿Por qué ahora estos aceros se prefieren ahora? Porque estos aceros son muy resistentes del dúplex, a pesar que tiene ferrita y austenita, son mucho más resistentes. De tal manera que si que yo usara un acero austenítico o un acero ferrítico, para que soporte, por ejemplo, vamos a suponer un acero para fabricación de un tanque de combustible, por ejemplo, es inoxidable. De los tanques estamos hablando de las refinerías, ¿sabes? No estamos hablando de tanques pequeñitos, no, grandes, monstruosos, que soportan grandes galonajes de petróleo o de combustible, ¿no? Entonces, imagínense, acá, por ejemplo, el espesor puede ser 1/4 de pulgada, mientras con el duple, 1/8 de pulgada es suficiente. Son más versátiles, etcétera, etcétera. Ya, bueno, eso ya vamos a hablar. Y los aceros inoxidables por precipitación. También hay una gama de los aceros pH, se llama, pH, que se le hace un tratamiento de temple. O sea, al final viene a ser temperatura, temple y revenido, sino que se llama precipitación porque el temple es normal y el revenido es largo. Pues. Y los mal envejecibles, que también es la martencita envejecible. O sea, la martencita se deja pues como un revenido también, se deja mucho tiempo para que al final acá haya una martencita de grano fino y sea muy favorable. Son muy buenos estos. Entonces, ya lo vamos a analizar. Pero esos son los tipos de acero inoxidables, en total. Ferríticos, martensíticos, austeníticos, dúplex, endurecido por precipitación y mal envejecibles. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, porque hasta ahí nos quedamos, creo. Ya no hay. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ingeniero. ¿Alguna inquietud? Con respecto con respecto al diagrama de los carburos que se precipitan, ¿podría explicarlo de nuevo, ingeniero? No le entendí una parte. ¿La primera acá o la primera? La primera. ¿La primera? Tú me dices. No, el diagrama de los carburos que se precipitan. Ya. Ese, ingeniero. El anterior. Ya, el anterior. Ya. Ese, ingeniero, ese. Acá, ya. Sí. Bueno, miren, acá solamente, indudablemente que aquí en este diagrama no nos enfoca directamente los carburos, pues, ya, aquí ve, porque realmente es hierro cromo, aquí tendría que hacer hierro cromo y carbono, pues, ¿no? Carbono, tendría que analizar los hierro cromo y carbono, lo que hemos estado viendo. Hay otros diagramas ahí que no le he puesto, donde ahí se ve K2, se ve K1, se ve K6, ¿no? Pero bueno, miren, cuando se le agrega a la aleación cromo, hierro, carbono, se forman estos tres carburos, ¿ya? Estos tres carburos. Y al final estos carburos vienen de esto, de acá, ¿no? Pues acá tenemos cromo, carbono, ¿no? Cromo, carbono. Y en el otro tenemos hierro, hierro, cromo y carbono, ¿sí? Entonces, miren, si tuviéramos el diagrama cromo-carbono solamente, acá está en la forma como se presentan estos carburos. El carburo CR3C2, el carburo CR7C3, el carburo CR23C6, que este también es C4C, ¿no? Pero más se conoce así. Pero ahora, si es que a este le agregamos el hierro, o sea, se va a formar los mismos carburos, la misma simbología, pero con la diferencia que solamente serían carburos dobles. Aquí es un carburo de cromo, CR2366, CR7C3, CR3C2, ¿ya? Carburo de cromo. Pero si a esto le agregamos hierro, nos va a dar esto, ¿ya? Si agregamos hierro, nos va a dar el carburo doble, pues, cromo, hierro, C3C, que se lo vamos a conocer como KCl. Hay diagramas ahí que no le he puesto, pero bueno, KC.
O sea, estas cositas ya en meteorología física lo vamos a tener que ponerlo con más énfasis para que ustedes ya entren sabiendo pues, qué carburo, cómo se forma su carburo, etcétera, ¿ya? ¿No? Porque es una cinética bastante complicada. Entonces, y también complejo, ¿ya? Entonces, miren, forma, al agregarle el hierro a este carburo, al CR3C, nos forma el carburo doble hierro cromo CR3C. Acá está muy bien. CR hierro, carburo que se lo vamos a conocer como KC. Y si tuviéramos, desciende del cromo 23Cr, le damos hierro, forma el carburo doble, cromo, hierro, 23Cr. Este no es CRC, ¿eh? Lo borran el CLR. Yo voy a tratar de borrarlo, si no, seguir así. Ya. Entonces eso le llamamos carburo K1. Y el carburo K2, que es lo que hereda de ya también del anterior, 7C3. ¿No? Eso, bueno, hay diagramas donde aparecen esos carburos, ¿ya? De repente acá no, en estos carburos, en esto que está acá, no le hemos puesto mucho, pero acá es probable que haya esos carburos. Hay unos diagramas mucho más complejos, ¿ya? Donde ahí aparecen K1, K2. Acá lo estamos poniendo como cementita en forma general, ¿no? Como si fuera el hierro nada más, pero donde el cromo no se ve el efecto del cromo. O sea, se ve el efecto del cromo, pero no, acá sería, en esto sería alfa, lo correcto sería alfa más carburo, así, más carburo de hierro cromo, sería, ¿no? Sería lo más correcto ahí. Pero, bueno, en la bibliografía aparece así, y así lo hemos hecho, ¿no? Pero hay diagramas más complejos, ¿no? Y cuando hablemos de acero inoxidable lo vamos a analizar. Ya no te podría explicar más porque lo hemos generalizado. ¿Alguna otra cosa, Carlos? Inge, ahí en el diagrama están las líneas punteadas, las líneas discontinuas que significan enfriamiento lento, ¿no? Eh, ¿qué estructura se va a formar Sí, ahí? sí, Porque eso es veo como muy lento, no lento, demasiado lento. Claro, pero ¿qué estructura se formaría, No, ingeniero? Porque ¿cuál lo es veo. acá? Ahí está, por ejemplo, No, en la anterior de los carburos, acá, porque se ve como un por cerito ahí. ejemplo, aquí habría ferrita, aquí había ferrita, ¿ve? Acá, No, acá en el de los no hay carburos, ninguna discontinua, todo está continuo. en el de los carburos, en el anterior que nos estuvo Acá, explicando. todo está continuo. Ajá, ahí. En Ahí, el de los carburos, ingeniero. En la anterior, en la este, siguiente. este puntito aquí que está acá, está. Ahí, ingeniero. Ah, ya. Acá estamos enfocando el diagrama hierro cromo nada más. Este de acá aparece una falsa de delta, ¿ve? Pero cuando el enfriamiento es bastante lento, delta. Aquí, ¿qué sería? Ferrita más delta, sería ferrita más delta también. ¿Ya? Pero esto casi no lo hablamos mucho, no se habla mucho, ¿por qué no se habla mucho? Porque eso ocurre con un enfriamiento demasiado lento, pues. Por eso está punteadito, ¿ve? ¿Ya? Entonces, si hablamos de un enfriamiento normal como nosotros hacemos, esto no aparece, pues, solamente es alfa. ¿Ya? Ah, Pero ya, lo ya. ponemos porque pues, los diagramas están así, que esos son enfriamientos muy lentos, muy lentos. ¿Ya? Porque nosotros hacemos un enfriamiento lento, ¿no es verdad? Ya, y esto aparece, esta estructura aparece con enfriamiento demasiado lento, que su cinética de formación es lentísima, pero aparecen punteaditos, pues. Ya, eso es lo que indica. Porque en sí sería solamente ferrita cambio. Porque no nos contradiciéramos, pues. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura 20% de cromo? Estamos hablando de hacer de un acero, de una fase ferrítica, entonces ya no. Si yo tengo 400 me daría acá ferrita más delta, ¿no? No, este es demasiado lento, ¿no? Solamente miremos alfa, por eso decía que esto es para aceros inoxidables ferríticos, o estabiliza, pues, estabiliza. ¿Ya? ¿Está claro? Inge, gracias, está claro. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? Quería darles un nota, pedí el viernes. Ya, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿No hay? Ya, entonces nos quedamos ahí. Ya nos quedamos ahí. Ok, ingeniero, buenas noches. Ya, nos vemos. Listo, Inge.